La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo. Ya estoy aquí de vuelta después de un compromiso profesional la semana pasada, pero ya estamos aquí en vivo como siempre a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, por supuesto aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país. Ya saben, estamos en plena batalla contra los autos lujosos, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo, y por supuesto a todo el territorio nacional en donde existe internet, a través de la página www.radioformula.com.mx, que se escucha muy bien y en todas partes. Como siempre, también les quiero reiterar que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos a través, ya sea del correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia. Hoy, bueno, por supuesto, antes que nada le agradezco a nuestro único amigo que nos ha escrito, don Rolando Orozco, desde Puebla, que ya nos saluda. Muchas gracias, don Rolando, se lo aprecio enormemente. También en la mañana me escribió muy atenta y muy amable, como siempre, doña María Georgina de allá de San Miguel el Alto, en Jalisco, en los Altos de Jalisco, así que le agradezco infinitamente sus saludos. Y hoy vamos a cambiar un poquito de tema. La semana que entra regresaremos al tema educativo. Quise hacer una especie de pausa por varias razones. Primero, para tocar un tema coyuntural totalmente del día a día, que será con lo que comenzará el programa rápidamente, y luego el resto de la emisión, los siguientes 3 bloques, los dedicaré también a otro tema muy distinto, pero que sin embargo tuve en estas semanas anteriores una serie de correos y mensajes pidiéndome que lo diera a conocer a través del radio, porque se trató de una conferencia que tuve el honor, enorme gusto y honor de impartir en el Centro Médico de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social a los mejores cardiólogos de México, estoy seguro de ello, y versó precisamente sobre un tema cardiológico, histórico por supuesto. Yo no iba a meterme a hablar de temas científicos que ignoro por completo, pero sí del problema cardíaco de don Benito Juárez y otros más. Todo acerca de un médico mexicano que platicaremos en unos momentos más. Pero primero quiero nada más referirme rápidamente en este primer bloque a un acontecimiento contemporáneo que tiene una raíz histórica sumamente interesante, porque ya todos ustedes están enterados de que se ha vuelto a poner de moda los asaltos a los ferrocarriles, atracar a los trenes en nuestro país. Esto, que es algo que ya había quedado atrás desde hacía muchísimo tiempo, de pronto ha surgido como una verdadera plaga y una epidemia criminal que está asolando particularmente los estados de Puebla y de Veracruz, y en donde pues ya de plano tuvo que intervenir la Policía Federal a través de su gendarmería, porque se está de alguna manera repitiendo un fenómeno de bandidaje que ya se dio en México hace mucho tiempo, hace más de 100 años, precisamente en los días, en las épocas de la Revolución Mexicana, y a eso me quiero referir, para que no nos sorprendamos y los chicos de hoy, los jóvenes, no digan, ¡ay, están robando trenes! No, bueno, en este país robaron trenes en serio hace más de 100 años, porque primero hay que recordar, amigas y amigos, que como todos sabemos, la red ferrocarrilera mexicana, que al día de hoy tiene 28 mil kilómetros, los primeros 20 mil, y así se quedó durante un buen tiempo, son los que construyó el general Porfirio Díaz como el gran objetivo de su gobierno para establecer una vía de comunicación de todo el país, y logró hacer mucho en realidad. Claro, tuvo muchos otros defectos, pero en el plano de las comunicaciones y particularmente de la construcción del ferrocarril y añejo aparejado a las vías del tren, los postes de telégrafo, don Porfirio pues sí hizo una obra que difícilmente vamos a poder superar. Fíjense ustedes,
Don Porfirio dejó el poder en 1911 y apenas llevamos 7,000 kilómetros más de redes ferroviarias, 7,000 más de los 20,000 que él nos dejó. Así que pues así estamos de atrasaditos en algunas materias porque preferimos el autotransporte carretero y los trailers, esos monstruos que verdaderamente, con cómo espantan cuando va uno manejando en la autopista y se atraviesa un trailer y bueno, verdaderamente se encomienda uno a Dios. Pero bueno, ese no es el tema. El tema está que en la época porfiriana, fíjense, con todo y el desarrollo gigantesco ferrocarrilero, nadie se atrevía a atacar un tren porque iban escoltados por los cuerpos de rurales, aquella terrible policía militarizada que tenía la Secretaría de Gobernación porfiriana a cargo de hombres que eran verdaderamente desalmados, porque el mismo Porfirio Díaz pensaba que para combatir a los ladrones había que pues no hacerlo con los ángeles, sino hacerlo con gente todavía más avesada y peor que ellos, y así eran los rurales, que recuerden ustedes que no se tentaban el corazón para colgar infragante a los ladrones que capturara. Pero el primer asalto a un tren, y esto por eso lo traje a la colación porque es verdaderamente interesante y anecdótico, el primer asalto a un tren ocurrió en un municipio allá en Puebla que se llama Tepeyehualco. Allí, en mayo de 1911, iba el ferrocarril, el tren que conducía de la Ciudad de México a Veracruz al exilio al mismísimo señor general Porfirio Díaz, que acababa la víspera de renunciar a la presidencia de la República y se trasladaba al puerto para de allí embarcarse para ir a Europa. Y el tren en el que iba, que lo asaltan allí en Tepeyehualco, claro, por supuesto, no se dieron cuenta y no sabían los bandidos disfrazados de revolucionarios, que es parte del chiste, que en ese tren viajaba el expresidente y por supuesto iba escoltado de una manera muy fuerte, con bastantes elementos de tropa, casi 300 al mando del general Victoriano Huerta, que comandaba la escolta del expresidente, y por supuesto la agresión fue repelida por los soldados y no pasó absolutamente nada, pero es el primer asalto famoso a un tren. Ya después, cuando la revolución triunfa y cuando Madero llega a la presidencia y Zapata, don Emiliano Zapata, se alza en armas en contra de Madero promulgando el plan de Ayala, pues los zapatistas se van a convertir en unos verdaderos especialistas en el robo a trenes. Van a tener asolada toda la región que circunrodea al Valle de México, asaltando los trenes en Cuautla, en Parres, aquí cerquita de la Ciudad de México, en Coajomulco, en Tres Marías, y todos estos asaltos eran conducidos o liderados o pensados por un general zapatista muy valiente que ustedes recuerdan por su nombre, Genovevo de la O, el famoso Genovevo de la O, que se volvió un experto en robar trenes. Sin embargo, pues eran asaltos pequeños, porque el primer gran robo a un tren mexicano, así como si fuera película de vaqueros, pero el mayor robo que se ha conseguido al asaltar a un tren, lo consiguió nada más ni nada menos que Pancho Villa allá en Chihuahua, que asaltó un tren, lo robó y sacó de ahí 150,000 lingotes, pequeños pero lingotes de plata. Imagínense nada más, no ha habido botín mayor en la historia de México que el de Pancho Villa cuando asalta este tren, y con lo cual, con este recurso que obtuvo de manera tan sagaz, pues va a poder armar lo que será en los próximos meses la famosísima División del Norte. El tren, el ferrocarril, se convierte en el arma de guerra de la revolución, como todos sabemos. Ahí se van a mover las tropas, habrá batallas que se ganen gracias a los ferrocarriles, como la de Zacatecas, que Villa logra llevar a todo su ejército rápidamente a la ciudad. Hay campañas que se pierden por los trenes, porque por ejemplo el mismo Villa, cuando se queda sin carbón para mover los ferrocarriles, no puede avanzar, pero de todas maneras los asaltos continuaban cotidianamente, y el primer jefe de la revolución, Venustiano Carranza, ordenó que se fusilara a todo aquel que asaltara a un tren. Pero ni así se aplacaron, y déjenme decirles simple y sencillamente que el propio Carranza será víctima de un asalto al tren cuando va huyendo para salvar la vida, y en la estación de Aljibes tiene que abandonar el ferrocarril que lo conduce porque fue tiroteado. Así que falló. Dos asaltos más rápidamente. Uno, en plena guerra cristera, allá en La Barca, en Jalisco, los cristeros, que son muy seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero eran bastante matones también, quemaron un tren
con todo y el pasaje allá adentro en el año 1927, con centenares de muertos. Y luego más adelante, ya en 1928, el presidente electo, interinamente pero electo, Emilio Portes Gil, que venía de su natal Ciudad Victoria, fue asaltado también en un ferrocarril, con lo cual el presidente Plutarco Elías Calles dio un manotazo en su escritorio y dictó el reglamento para la escolta de trenes, ordenando que a partir de ese momento los soldados del ejército mexicano se encargaran de proteger y de cuidar a los ferrocarriles. Y yo recuerdo de niño, seguramente los que tienen mi edad, 60 o más, se acordarán que en los trenes, que yo viajaba mucho con mis papás en los años 60 a Guadalajara o a Morelia o a Aguascalientes, pues los trenes iban escoltados por soldados y no pasó nada, y ya nunca más hubo ningún asalto a un tren hasta los de este mismo año, en algo reciente. Así que seguramente la solución, si hacen caso a la historia, va a ser que los trenes vayan protegidos, ya sea por dentro o por fuera, por las tropas del ejército mexicano, porque esta es una lección histórica. Si se recurre a una treta del pasado, que es asaltar el tren, pues las tretas efectivas del pasado para resolver el problema, como llevar soldados que fusilen misericordiamente a quien asalta, ahí está la lección. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de la historia que quiero vivir de este sábado aquí en vivo. Gracias, don Leopoldo Espinosa, muchas gracias desde Ensenada, Baja California, se lo aprecio mucho. Don Marco Isunza Gagiola, aquí en Xochimilco, también un saludo muy amable. Doña Evangelina Maya, que me dice que ya está en clase conmigo y que hoy sin café pero con paleta de limón, escuchando su programa favorito, se lo aprecio mucho. También Rafita Barrio, nuestro amigo, muchas gracias. Jesús Medina, que está apasionante el tema como cada sábado, saludándonos desde Minatitlán, allá en Veracruz, gracias. Muy amable. Don Jorge Lozano, ya me le prendió. Dice que él va manejando un monstruo de esos trailers que comenté, pero en el estado de Ohio. Sí, pero don Jorge, usted está manejando allá y le aseguro que usted lo hace con toda la civilidad y urbanidad debida por su calidad profesional, pero además por las leyes rigurosas que hay en los Estados Unidos y el respeto que existe a la reglamentación de tráfico. ¿Ha manejado usted aquí su tráiler en la autopista México-Querétaro? Uy, lo invito a que venga un día para que se espante de lo que hacen aquí sus colegas. También don Fernando Paulina Bedillo, muchas gracias, desde Morelia, Michoacán, me pregunta, y eso es bien interesante, que si los cuerpos rurales de don Porfirio serían una especie similar a lo que hoy existe como estos grupos de autodefensa. No, fíjese que no, don Fernando, porque los cuerpos rurales eran un cuerpo militar del Estado mexicano, más bien semimilitar, que estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero sujetos a la propia disciplina militar, reclutados por el propio gobierno, pagados, bien pagados por el gobierno y a cargo de cumplir las órdenes del gobierno. No estaban asignados a ningún punto específico, sino que había más o menos 40 cuerpos rurales en todo el país y eran distribuidos según las necesidades, con la idea fundamental de imponer la paz y el orden y la seguridad en los caminos y en el campo. Pero son profesionales porque están militarizados por el gobierno. Los cuerpos de autodefensa, que yo sepa, no. También don Porfirio Peñalosa, muchas gracias. Hay varios mensajes más que los platicaré y los agradeceré en un momento más, porque déjenme empezar. Miren, hay un médico mexicano que ustedes seguramente han oído hablar de él, porque todos los que hemos pasado por la colonia Doctores lo sabemos, el doctor Rafael Lucio, un gran médico mexicano, quizás el primero que alcanzó fama y renombre internacional, porque ustedes bien saben que la medicina mexicana de alto nivel, de gran calidad, tiene fama internacional. Tenemos grandísimos e importantísimos médicos a nivel mundial, sin ninguna duda, Y el primero que alcanzó este estándar de darse a conocer en todo el mundo fue precisamente el doctor Rafael Lucio, que voy a decir rápidamente que desde muy joven, cuando se tituló de médico, su interés primordial en sus primeros años fue dedicarse a la investigación para poder curar un mal, una enfermedad que en aquel tiempo en México era verdaderamente pavorosa y que tenía además un antecedente en todo el mundo difícil. Es más, es una enfermedad bíblica porque se menciona en la Sagrada Escritura, que es, como ustedes bien saben, la lepra. Esta enfermedad tan espantosa que afecta la piel de las personas y que obviamente, además del propio mal, de la propia dolencia, ocasionaba una especie de desaire o discriminación social
porque los leprosos se les veía como apestados y eran apartados de las familias inclusive, porque no se quería tener nada con un leproso. Bueno, en México había un hospital que se había fundado para atenderlos desde la época colonial y que había sobrevivido al primer siglo de vida independiente, y este hospital de San Lázaro, así se llamaba, ahí fue nombrado director el joven doctor Rafael Lucio, quien se puso a estudiar, a investigar, a tratar casos y logró encontrar la cura y la prevención a la enfermedad que hoy ya no existe en realidad, y sus descubrimientos, sus investigaciones, al cabo de los años le acarrearon una fama enorme, porque hasta lo invitaron de Europa en las universidades y escuelas de medicina de París y de Berlín para que platicara sobre el problema de la lepra y cómo había él encontrado el remedio adecuado para poder curar a los enfermos y prevenir sobre todo la enfermedad. Es decir, era un hombre que por su interés, por su devoción a la ciencia, al estudio, pues pronto se hizo famoso. Pero en su juventud, allá por el año, él se recibe en 1842 y pues es un joven médico que tiene que trabajar, se casa, adquiere compromisos y tiene que chambearle durísimo, y el sueldo de ser director de un pequeño hospital público pues no es muy alto, y en esos años juveniles pues se contrata como oficial médico asignado, fíjense amigos qué interesante, al Colegio Militar en Chapultepec. Y llega el año de 1847 y como ustedes se pueden imaginar, el doctor Lucio pues le va a corresponder, bueno, o debía corresponderle estar allí, pero no estuvo. Miren, el 13 de septiembre cayó en miércoles de 1847 y justamente el contrato del doctor Lucio indicaba que tendría que hacer una visita semanaria a los cadetes para atender a los enfermos en el hospitalito que había allí, para pasar revista a todos los demás que estuviesen sanos, para examinar a los posibles aspirantes y darles su certificado de aptitud médica de buena salud, y esto lo hacía todos los jueves. Así que argumentó a favor cuando llegó la hora de las responsabilidades, y como el ataque fue en miércoles y él pues no le tocaba ir los miércoles, pues se justificó no yendo. Debió haber estado, por supuesto, en un alarde de más responsabilidad, por supuesto, debió haber estado allí atendiendo a los muchachos, porque ahí va a morir uno que él conocía muy bien, que era Juan de la Barrera, que fallece abajo en Tacubaya, en la casa de Tacubaya. Va a morir también Francisco Márquez, va a morir Vicente Suárez, va a morir Juan Escutia, va a morir todos los demás, excepto uno. Cuando el jueves llega el doctor Rafael Lucio al colegio militar, se va a encontrar con muchos heridos, por supuesto, de los diversos cuerpos de tropa que allí estaban y que se puso a atender, pero también halló a un cadete muy mal herido, a Agustín Melgar. Agustín Melgar, amigos, no muere el 13 de septiembre en la batalla. Él se había parapetado, haciendo una especie de trinchera pues artificial, en los dormitorios del colegio, y había acomodado el buró, la cómoda, el espejo seguramente, los colchones, y ahí atrás de ellos se puso a defender y a disparar contra los norteamericanos, y logró matar a un par de ellos, claro, con la lentitud que amerita el poder cargar un rifle como el de aquel tiempo, que requiere sacar la baqueta, limpiar el cañón, atacar la pólvora, meter la bala, después poner otra vez la baqueta, colocar el pedernal en la cazuelita, apuntar, disparar y volverlo a hacer. En un minuto y medio había que hacerlo, y logró de certeros disparos a Agustín Melgar matar a 2 norteamericanos, pero ya los demás se le echaban encima, y cuando lo iban a acribillar a balazos, el oficial que iba al mando de los invasores, dándose cuenta que era un muchacho, dijo: ¡oh, boy! Un boy, ordenó que no lo mataran. Pero sin embargo los soldados norteamericanos, furiosos porque habían matado a 2 de sus compañeros, le dieron sendos bayonetazos, uno en cada pierna, y lo dejaron muy mal herido, desangrándose, y hasta el día siguiente que lo pudo levantar de donde se encontraba el doctor Rafael Lucio, dándose cuenta de la gravedad del muchacho, que ya tenía para ese momento pues seguramente las horas contadas y a punto además de gangrenarse la herida, no le quedó más remedio al doctor Lucio que llevarlo al quirófano improvisado que tenían allí en la sala médica del colegio militar, y entonces le amputó las 2 piernas. Son procedimientos que se utilizaban en la medicina de guerra en aquel tiempo y no quedaba más remedio, además de todas las cuestiones que ustedes comprenderán de virus y microbios, porque las bayonetas de los norteamericanos que le clavaron en las piernas no estaban precisamente limpias ni asépticas. Con esas cortaban la fruta, con esas
clavaban la madera, con eso hacían todo tipo de actividades, así que eran seguramente hierros mohosos y además contaminados, así que el pobre muchacho tenía ya, cuando lo opera el doctor Lucio, septicemia, además de la gangrena ya avanzada, y el doctor Lucio pues hará lo que pueda, amputándole, repito, las dos extremidades inferiores al joven Agustín Melgar, quien va a morir finalmente el día 16 de septiembre de 1847. Por más esfuerzos que hizo Rafael Lucio, pues ya fue imposible salvarle la vida, y este será el primer paciente famoso que tuvo Rafael Lucio. Claro, en ese momento nadie sabía que Agustín Melgar iba a ser famoso, convertido más adelante como niño héroe, pero sin embargo ahí estuvo este médico mexicano para intentar salvarle la vida, y va a regresar a Chapultepec muchos años después, casi 18 años después, cuando llega a México el emperador Maximiliano, y me voy más rapidito, y el pobre Maximiliano, pues un hombre seguramente con una salud no muy dura, no muy robusta, cuando llega a México, ya me brinqué rápidamente, pero cuando llega a México, pues se enfermó. Dicen que le dio la venganza de Moctezuma, es decir, estaba todo el tiempo enfermo del estómago, con diarreas, y perdón la palabra fea, ni modo, pero así es técnicamente lo que hay que decir. Bueno, estaba suelto el estómago, diría mi abuelita, y se la pasó en este estado con dolores de estómago y de intestinos durante casi un año, porque la comida mexicana le cayó muy mal. Claro, quiso probar de todo, desde el mole poblano allá en Puebla, y le entró a los tacos, le entró al chicharrón, a la barbacoa, a las carnitas, a los sopes, todo comió Maximiliano y todo le hacía muchísimo daño, tanto que se la pasó, repito, casi un año enfermo del estómago. Maximiliano, por supuesto, traía médicos. Venían con él acompañándolo dos médicos austriacos, el doctor Semmeleder y el doctor Bach, que pues seguramente allá eran muy afamados y muy eruditos y muy cultos y pues seguramente muy buenos médicos, pero no tenían ni idea de cómo detener una diarrea mexicana, porque el emperador Maximiliano, según cuenta su propio secretario particular, José Luis Blasio, ese primer año de su estancia en México, literalmente se hacía acompañar a todas partes de una basílica, porque en cualquier momento tenía ganas de evacuar y tenía que correr. Recuerden que no hay los servicios sanitarios de los baños que tenemos hoy, sino que pues no había ni agua corriente en las casas. Imagínense ustedes la tragedia que significaba para alguien enfermo del estómago tener que estar sentado casi todo el tiempo en una basílica. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Gracias a don Iván García, que ya me escribió, que trabaja ahí en el Centro Médico La Raza, muy amable. Don Raúl Tamayo, que me saluda desde la calurosa Indianápolis. Pues aquí le contestamos desde la calurosa Ciudad de México, que también el calor ha estado aquí bárbaro. Don David Augusto Sotelo, muchas gracias, que está con toda la familia escuchando el programa, muy amable. Don Elias Moreno, desde Moreno Valley, California, muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Pablo López, también se lo agradezco muchísimo. Don Rafael Aldana, que me saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche. Ay, qué bonito es Campeche, a mí cómo me gusta, francamente. Y lamentablemente no conozco Ciudad del Carmen, pero algún día tengo que recorrerla de esquina a esquina, porque tengo mucho interés de ir a aquel otro extremo que se llama Puerto Real. Algún día les platicaré por qué, porque es una historia literalmente de piratas. Me dice don Rafael Aldana que cuál fue la primera ruta de ferrocarril de México. La México-Veracruz, aunque en realidad comenzó primero el tramo México-Puebla, y de Veracruz a Tejería. Y después los fueron juntando ya en época del presidente Juárez y el presidente Lerdo. Pues la primera gran ruta que se inaugura es la México-Puebla por el propio presidente Juárez, que en la guerra cristera le prendieron fuego a un vagón, ya lo platicé hace un momento ahí en la barca, que si el tren en el pasado era equivalente al actual avión presidencial, en efecto está el tren dorado, que se conserva inclusive en el Museo Tecnológico aquí en la Ciudad de México, en el cual viajaron todos los presidentes hasta el presidente finalmente Miguel Alemán, que es el que adquiere el primer avión, el DC-3, el mexicano. Don Ernesto Romo Pérez, también muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. También le agradezco infinitamente a don Javier Arellano, que se reporta como siempre desde Nueva Orleans, muy amable, muchísimas gracias. ¿Cuántos idiomas ha hablado don Benito? Pues hablaba por supuesto el castellano, el zapoteca, y hablaba francés. Lo conocía a la perfección porque desde joven, cuando ya estudiaba en el Instituto de Ciencias y Artes en el estado de Oaxaca, participa en la comisión que traduce el Código Napoleón
escrito en francés por supuesto, para hacer el Código Civil del Estado de Oaxaca, y esto a los 20 años de edad. Así que efectivamente sí hablaba. También desde Durango, don Miguel Antonio Mesa, que allá Radio Fórmula Durango corta la programación y ponen otras cosas, pues qué pena, caray, pero bueno, hay que reclamar allá. Muchas gracias, don Miguel Antonio Mesa. Salomón Abularas, también desde Torreón, muchas gracias. Pablo López también me dice que si los rurales son como el antecedente de la extinta Policía Federal de Caminos, no necesariamente, más bien se refieren, los rurales son como el antiguo Tribunal de la Acordada Colonial que alguna vez platicamos, y les prometo platicado otra vez de nueva cuenta. En fin, muchas gracias también. Rolando Orozco me vuelve a escribir, muy amable. Vamos a continuar, si no, no me da tiempo. Miren, pues Maximiliano estaba tan enfermo el estómago, y además también comenzó de vez en cuando a padecer fiebre, producto de las infecciones intestinales que se acomodaba, porque piensen ustedes, él es un hombre acostumbrado al refinamiento de la corte austríaca, en donde seguramente, no que fueran más higiénicos, pero los alimentos en Europa pues son distintos a los mexicanos, y aquí, si le agregamos a la propia variedad diferente, como el riquísimo mole, o como nuestro pipián, si le agregamos además también a lo sensible que era porque siempre estuvo muy enfermo de todo, y además también, pues a nuestra propia falta de higiene, hay que reconocerlo. Recuerden que no hay ni refrigeradores en aquel tiempo y la comida fácilmente se echa a perder. Así que el pobre Maximiliano padeció terriblemente del estómago, y su secretario particular, José Luis Blasio, al ver que los médicos austríacos pues no atinaban a curarlo, de plano le dijo: oiga, majestad, bueno, no oiga, majestad, disculpe usted mi atrevimiento de haber dicho, pero aquí en México hay muy buenos médicos, y tenemos además a uno de ellos que es famosísimo en todo el mundo porque curó la lepra, y ahora se ha dedicado, como en efecto, a las llamadas enfermedades tropicales. De hecho, el doctor Lucio se había ya adquirido una segunda especialidad. Es lo que hoy llamaríamos un gastroenterólogo. Claro, él no hablaba con esos términos, él era un experto en enfermedades tropicales que tenían especial énfasis en lo que tiene que ver con el estómago y con los intestinos. A esas enfermedades se refería él, las enfermedades tropicales, que tenían que ver pues con el aparato digestivo. Y pues Maximiliano se dejó convencer, seguramente ya ante la necesidad y la urgencia de poder levantarse, aunque sea un día sin diarrea. Mandaron llamar al doctor Lucio, que acudió a Chapultepec. Fíjense, el mismo sitio donde fue a atender a Agustín Melgar, ahora volvía pero a atender a Maximiliano, claro, en 2 edificios distintos. A Agustín Melgar en el antiguo colegio, en el donde hoy es el museo, y a Maximiliano en el Alcázar, que el propio emperador fue el que lo construyó. Ahí lo va a atender, lo va a revisar. Y yo les recomiendo, amigos, que un día pasar una tarde deliciosa leyendo un libro maravilloso, espléndido, de las mejores novelas mexicanas del siglo XX, que aquí ya hemos platicado de ella, de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. En este libro prodigioso hay un capítulo dedicado específicamente a la consulta que en el castillo de Chapultepec tiene el emperador Maximiliano con el doctor Rafael Lucio. Es una joya. No puedo repetir aquí todas las cosas que van ustedes a leer, porque si no van a decir los niños y las mamás de los niños que soy verdaderamente asqueroso, pero el doctor Lucio ayuda a Maximiliano, lo ausculta, le palpa el estómago, se lo aprieta, lo hace evacuar, revisa lo que evacuó. Bueno, es toda una cosa que no se pueden perder, y en realidad así pasó. El emperador fue atendido por el doctor Lucio. El doctor Lucio pudo prescribir la medicina adecuada para que Maximiliano pudiese sanar, y lo consiguió. Tanto que Maximiliano estaba tan contento que cuando le preguntó al doctor Lucio cuánto le debía de honorarios, el doctor Lucio, que yo no sé si era, pues andaba ahí coqueteando con el emperador para quedar bien o no, no le quiso cobrar. Seguramente Lucio, que no tenía preocupaciones políticas, pues quiso quedar bien con el emperador Maximiliano, y Maximiliano, muy agradecido, le mandó obsequiar una vajilla de plata en pago de sus honorarios. Se curó, le fue muy bien, no volvió a padecer diarrea hasta que se fue a Querétaro,
ya en 1867, en donde nuevamente las condiciones de salubridad del lugar, entre la batalla, entre los muertos, la comida echada a perder, el agua putrefacta porque cortaron el acueducto, Maximiliano volvió a enfermarse y pasó los últimos días de su vida nuevamente con una diarrea espeluznante, con dolores de estómago y de intestinos espantosos, y su médico, el doctor Bach, que por supuesto no supo qué es lo que le había prescrito un año antes el doctor Lucio, le recetó únicamente un calmante para poder adormecerlo un poco y quitarle los dolores, consistente en píldoras de opio. Es decir, el emperador Maximiliano tomaba 2 pildoritas de opio diarias para tratar de paliar los dolores de estómago y de intestinos, pero se volvió adicto y estaba casi todo el tiempo somnoliento y, por qué no decirlo, medio drogado. Pero finalmente Maximiliano es fusilado, el doctor Lucio seguirá su vida profesional, y déjenme decirles que antes, en el año de 1861-62, cuando el presidente Juárez había ya vencido y triunfado en la Guerra de Reforma y regresa a la Ciudad de México, en algún momento que tuvo alguna enfermedad, seguramente del estómago, él, don Benito, recurrió también pues al mejor médico que había en la capital, y este era pues nada más ni nada menos que el propio doctor Rafael Lucio, quien atendió al presidente de la República y se va a convertir en su médico, en su amigo, médico de toda la familia de doña Margarita y de los niños. En aquel tiempo no hay pediatras ni especialidades raras, simplemente pues alguno que otro médico con mayores capacidades, como el propio Lucio, pues se daba el lujo de atender a toda la familia y además dedicarse especialmente a los casos de enfermedades que él llamaba tropicales. Se va a convertir en el médico personal del presidente, y cuando don Benito tiene que partir en 1863, porque ya se acercan los franceses, le pide al doctor Lucio que lo acompañe y que se vaya con él, y Lucio pues de plano declina el ofrecimiento. Ya es un hombre mayor, es un hombre que tiene ya para entonces pues 40 y tantos años de edad, en aquel tiempo es una edad ya bastante madura, y que está casado, que tiene obligaciones, que dirige un hospital de San Lázaro, que tiene pacientes, que tiene su consulta privada, y en cambio le recomienda al presidente Juárez que se lleve mejor a un joven médico, que es su propio alumno en la Escuela de Medicina, el doctor Ignacio Alvarado, que simpatiza muy bien con el presidente, y este muchacho, que todavía no tiene compromisos en la vida, pues le parece maravillosa la oportunidad de seguir en la comitiva presidencial a este presidente peregrino que va a andar por todo el país y que se va a refugiar en Paso del Norte, y hasta allá se va el doctor Ignacio Alvarado acompañando al presidente Juárez. Pero cuando regresa en 1867 don Benito, y también regresa de Nueva York, donde se encontraba refugiada su esposa doña Margarita Maza de Juárez, con los hijos, las 5 hijas, con su hijo mayor, con los cadáveres de sus 2 hijos pequeños que habían muerto allá de pulmonía, doña Margarita regresa ya enferma, y el doctor Lucio va a ser quien atienda, por supuesto, a la esposa del presidente de la República, una mujer de una edad también 40 y tantos años, pero que está sumamente agotada, agobiada, exhausta, porque ha llevado una vida terrible. Para empezar, 7, 8 hijos, 2 de ellos ya muertos, una serie de cambios y de poca estabilidad, no solamente económica, sino de vivienda y andar para aquí y para allá, sufriendo la suerte que tiene su marido, que le ha ido en realidad muy mal. Lleva 10 años de presidente para ese momento, pero ha sido verdaderamente un auténtico calvario para él y para ella, que lo ha sufrido, y seguramente hoy lo entenderíamos así: el estrés, el sufrimiento, la bilis derramada todos los días, en fin, todo tipo de padecimientos, de privaciones, de hambre, inclusive de frío, de condiciones de vida pues no muy recomendables, hacen que doña Margarita regrese a Nueva York enferma, y como lo logra diagnosticar perfectamente bien el doctor Rafael Lucio, está enferma de cáncer de estómago, y el doctor Lucio sabe perfectamente bien que esta enfermedad, el cáncer de estómago en aquel tiempo, es irremediable. No hay manera de salvarle la vida, no hay manera de operarla, no hay manera de evitar un desenlace terrible, para el cual previene, por supuesto, al propio presidente. A Margarita no le dice nada, pero de esto platicamos en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde que se me ha ido rapidísimo. Gracias a don Porfirio Peñalosa, que está muy atento al programa, se lo aprecio. Don Gerardo Guadarrama, aquí en la Ciudad de México, también muchas gracias. Lalo Núñez también, se lo aprecio enormemente que esté con nosotros otra vez. Don Florentino Brioso, que me saluda, que está en su trabajo en los Reyes de la Paz, muchas gracias, muy amable. También le quiero agradecer a don Jorge Chaboya, que yo creo que es una persona, con todo respeto lo digo, muy joven, porque me pregunta que si hubo alguna vez más trenes para viajar de México a ciudades como Pachuca y Querétaro. Pues sí, había tren para todas partes, a las principales, más bien a todas las capitales de los estados había línea férrea. ¿Qué habrá sido esas líneas? Pues muchas están por ahí enterradas, otras se las robaron, otras todavía se usan para el transporte de carga. En la casa donde yo vivía con mis papás estaba casi a la vera del ferrocarril de Cuernavaca, así que nos tocaba ver el tren todos los días. Y yo llegué a viajar de niño, y alguna persona de mi edad se va a acordar, en la famosa autovía, que era un trenecito que iba hasta San Luis Potosí. Unos trenes como azules o grises, algo recuerdo de mi infancia, el autovía, y que llegaba hasta San Luis Potosí. Bueno, muchas gracias pues por sus amables comentarios y vamos hacia el final. Doña Margarita pues regresa muy enferma, va a morir como todos sabemos en el mes de enero de 1871, de una manera pues muy dolorosa. El doctor Lucio los últimos 3 meses de vida no atinó más que a suministrarle las mismas píldoras de opio que tomaba Maximiliano para paliar el dolor. Son la misma receta que le van a dar a doña Margarita para que pase los días últimos que le quedaban de vida, por lo menos con la paz y la tranquilidad y dormida, ya que si estuviese despierta estaría en un alarido por el terrible cáncer de estómago que la aquejaba. Y fíjense, pasó algo muy curioso. Lucio no le cobró a Maximiliano y él decía porque no era su amigo. A don Benito, que sí era su amigo, claro que le cobró y le pasó la cuenta, y que está en el archivo Juárez, que está muy simpática, porque después de la muerte de Margarita pues le llegó el recibo con la factura pues de lo que cobraba de honorarios profesionales, y le dijo que había visitado, como le constaba al propio presidente, la casa presidencial allí en San Cosme, en la colonia San Rafael, donde está hoy la escuela Margarita Maza de Juárez, precisamente en Serapio Rendón. Ahí había visitado diariamente durante 3 meses a la señora Margarita, es decir, había hecho 90 visitas domiciliarias, y con la tarifa de 2 pesos por visita, claro, 2 pesos de aquel tiempo, daba un total de 180 pesos que le suplicaba le pagara, y don Benito le pagó, por supuesto, y lo siguió consultando. Fíjense que don Benito, ya para entrar al tema, pues va a morir, como todos sabemos, hoy en día ya lo sabemos, de un infarto al miocardio, de un clásico infarto que le da a las personas que tienen la condición que tenía don Benito, que ahorita comentaré cuál es. Claro, se confundió y se dijo mucho tiempo, y así aparece en todos los libros solemnes y en los monumentos, que murió de angina de pecho. No, están equivocadas estas cuestiones, ahorita diré por qué. Porque así lo dijeron los médicos, el propio Rafael Lucio y el joven doctor Ignacio Alvarado. Efectivamente así dijeron, porque hoy está ya comprobado, gracias al gran cardiólogo mexicano, el doctor Ignacio Chávez, el fundador del Instituto Nacional de Cardiología, esta eminencia mundial, que también fue rector de nuestra universidad, Ignacio Chávez. Cuando don Benito cumple 100 años de muerto en 1972, como parte de los festejos del año de Juárez, que algunos se acordarán de él en tiempo del presidente Echeverría, el doctor Chávez examinó los informes médicos que rindieron tanto el doctor Ignacio Alvarado como el doctor Rafael Lucio. Eran médicos los dos muy competentes y dejaron por escrito constancia exacta de cuáles era el estado y el diagnóstico que ellos hicieron del presidente Juárez. Y el doctor Ignacio Chávez de alguna manera justifica lo que hicieron Lucio y Alvarado, diciendo que efectivamente los síntomas podían parecer una angina de pecho, pero que Lucio y Alvarado no podían saber que se trataba de un infarto, porque el infarto se pudo detectar, distinguir y demostrar que es una enfermedad distinta hasta el año de 1912, cuando aparecen los electrocardiogramas. Antes no había electrocardiograma, así que todo era a partir de una especie de clínica visual
y táctil que el médico tenía que hacer. Sí, don Benito Juárez, el día que muere, le había dado un soponcio, por decirlo de alguna manera, en la mañana, y el médico Ignacio Alvarado, cuando lo fue a ver inmediatamente que le avisaron, lo encontró con 30, entre 25 y 30 pulsaciones por minuto, es decir, la presión cardíaca. No había tampoco aparato para medir la presión y se sentía simplemente contacto, ya sea en la muñeca o ya sea en el cuello, contar las pulsaciones del corazón por minuto, y el presidente tenía la mitad de lo que tenía normalmente, que era entre 60 y 70, como tenemos todos. Bueno, se asustó tanto el doctor Alvarado que mandó llamar a su maestro, el doctor Lucio, y cuando este llegue se dan cuenta del cuadro que tiene el presidente, que está totalmente pálido, que está recostado, que está jadeando, tiene esta clara muestra, esta disnea, que es jalar aire porque siente que se ahoga, que está sudando frío y que tiene una opresión en el pecho y que le duele. Inclusive el propio don Benito le dice a su criado, a su sirviente, que ya había muerto su esposa, por supuesto, mira, toca aquí me duele, y hace que lo oprima el corazón, y cuando se dan cuenta, pues descubren que están ante un momento gravísimo y que lo más probable es que el presidente vaya a morir. ¿Por qué va a morir el presidente Juárez ese día exactamente? Pues porque ese día le dio el ataque al miocardio, ¿verdad? Porque tenía una vida bastante sedentaria. Miren, don Benito Juárez, que muere a los 66 años de edad, era bastante gordito, muy sobrado de peso, pero muy sobrado de peso. Si uno ve la mascarilla mortuoria que le hicieron una vez que falleció, pues es un hombre cachetón y cuyo cuello en realidad ya es parte del tronco. Las fotografías últimas que le toman se ve bastante regordete, pero además sabemos lo que comía, porque el propio don Benito era tan meticuloso que anotaba diariamente lo que había consumido el día anterior, y así sabemos que la víspera que muere, se aventó un plato de arroz, una sopa de tallarín, un bistec con frijoles y papas, se aventó un clarete primero, un oporto, y después un vasito de vino de Burdeos, y remató con fruta, pan y un vasito de pulque y bastante café. Así que comía de todo don Benito. A él no le hacía daño el estómago, pero sí le atrofiaba y le taponeaba las arterias. Pero además también el presidente Juárez fumaba, y fumaba muchísimo. Le gustaban los puros, los habanos, los que le traía de Cuba y le mandaba a traer su yerno, Pedro Santacilia, porque se casó su hija con un cubano, y siempre tenía puros a su disposición, y cuando muere, en el propio humidor que tenía en su recámara, encontraron cerca de 100 cajas de puros, cada uno con 20 puros, así que había 2000 puros ahí guardados, porque cuentan que se fumaba más o menos 4 en la mañana y 4 en la tarde, puros, no cigarritos, puros completos. El presidente Juárez se los aventaba de un jalón, y tampoco hacía nada de ejercicio. Claro, no era una época en que se recomendara hacerlo, pero pues la gente caminaba, y al presidente Juárez no le gustaba caminar. Su único ejercicio diario era trasladarse en la mañana de la residencia presidencial, que se encontraba en el extremo norte del Palacio Nacional, al despacho del propio presidente en el extremo sur. Es decir, recorría el Palacio en la mañana, regresaba en la tarde, y luego salía siempre a pasear, pero lo hacía en coche. Si hacía buen tiempo, tenía un coche descapotable, un convertible, diríamos hoy, por supuesto, tirado por caballos, pero si no, en un coche cerrado, y todos los días sin falta salía a pasear, pero en carruaje. Así que, pues no era sorpresivo que le fuese a dar un infarto, y cuando el presidente Juárez, ante el susto que tienen en ese momento Lucio y el doctor Alvarado, manda a llamar a un tercer médico, otro joven que acaba de regresar 3 años antes, el famoso Gavino Barreda, ¿se acuerdan de él? El fundador de la Preparatoria Nacional, que conoce mucho de medicina moderna porque estudió en París la carrera, y sabe que aunque aún no hay estetoscopios, ya se puede con una especie de conito metálico escuchar el latido del corazón y los ruidos que provoca este músculo cardíaco, y se da cuenta que algo está pasando, que la sangre no está entrando al corazón del presidente, y conoce lo que en teoría es un electroshock. Ustedes saben que las ambulancias hoy en día tienen estos electrodos para dar ¡pum!, un choque eléctrico al paciente para que se reviva cuando está en un infarto cardíaco. Y bueno, en aquel tiempo no hay electricidad, pero sí hay el efecto.
y el doctor Lucio, el doctor Alvarado y el doctor Barreda deciden, para sacar al presidente Juárez del infarto, hacer algo semejante a un electroshock, pero con una cubeta repleta de agua hirviendo que derraman sobre el pecho del presidente. Efectivamente, el latigazo es igual que un electroshock. El presidente sale del infarto, pero sin embargo, cuenta el doctor Lucio, la ámpula que le quedó tenía 14 centímetros de diámetro y 2 centímetros de espesor. Imagínense el dolor terrible que tenía el presidente Juárez, a grado tal de que hoy en día efectivamente moriría seguramente del infarto, pero no estamos ciertos si lo que lo mató fue el infarto al cual había sobrevivido gracias a este salvaje método del electroshock, o bien si murió de la espantosa quemadura que le provocaron los médicos en su intención de salvarlo. Sin embargo, bueno, el doctor Ignacio Chávez, como he comentado, un siglo después avaló los procedimientos de estos médicos mexicanos, y yo simplemente quisiera terminar diciendo que el doctor Lucio, para los tiempos en los que vivió, fue un médico quizás el mejor que hubo en México, y un médico además privilegiado, porque fíjense, tuvo de pacientes a Agustín Melgar el Cadete, a el propio emperador Maximiliano, a Margarita Maza de Juárez y a Don Benito. Gracias, amigas y amigos. La semana que entra, el último programa destinado a la historia de la educación en México. No se lo pierdan. Y por hoy, de veras, les agradezco infinitamente su atención, agradeciéndole, por supuesto, a Daniela García en la producción, don Raúl Cruz en los controles, y ustedes, amigos, tengan una excelente semana y primero Dios, aquí nos escuchamos.